vamos a definir lo que entendemos por diferencia de potencial y potencial electrostático en un campo eléctrico. Calculábamos el trabajo para desplazar una carga más Q sub 1 en un campo generado por una carga más Q sub 2 desde un punto A un punto B como W sub AB igual a la integral entre AB, integral de circulación, en contra del campo menos Q sub 1, E es el campo generado por la carga, Q sub 2, producto escalar por el vector diferencial de R, diferencial de camino recorrido. Decíamos que esto era igual a Q sub 2 por Q sub 1 partido por 4pi epsilon sub 0, 1 partido por R sub B menos Q sub 2 por Q sub 1 partido por 4pi epsilon sub 0, 1 partido por R sub A, siendo R sub A y R sub B las distancias de los puntos A y B al punto donde estaba la carga Q sub 2. Si dividimos ese trabajo por la carga más Q sub 1, W partido por Q sub 1, nos va a quedar la expresión integral entre A y B de menos el campo, producto escalar diferencial de R, igual a Q sub 2 partido por 4pi epsilon sub 0, 1 partido por RB, menos Q sub 2 partido por 4pi epsilon sub 0, 1 partido por R sub A. Lo vamos a igualar a la diferencia de estas dos funciones que vamos a llamar V sub B lo vamos a igualar a la diferencia de estas dos funciones V sub B menos V sub A, que vamos a llamar diferencias de potencial. Si igualamos este miembro con este, resulta que V sub B es esta parte, el minuendo, y V sub A es el sustraendo de este miembro. Luego entonces vamos a llamar potencial en B, en el punto B, a la expresión Q sub 2 partido por 4pi por epsilon sub 0 por 1 partido por R sub B. Y de la misma manera la R sub A sustituyendo R sub B por R sub A. O sea que el potencial en un punto es esta expresión de la carga partido por 4pi epsilon sub 0, la carga que genera el campo. Estamos hablando del potencial en un punto de un campo generado por una carga, como esta expresión de la carga Q sub 2 partido por 4pi epsilon sub 0 por 1 partido por la distancia de la carga que genera el campo al punto donde queremos calcular el potencial. De una forma genérica, podemos decir que una carga Q en un punto cualquiera del campo generará un potencial V sub R, siendo R la distancia del punto considerado a la carga puntual, Q partido por 4pi epsilon sub 0 por 1 partido por R. Lo que nos va a interesar van a ser las diferencias de los potenciales. O sea que eso nos va a permitir utilizar
algunos procedimientos para calcular los potenciales en los puntos cuando esta forma, la forma directa de calcularlos, no sea sencilla, porque encontraremos distribuciones de carga con las que es más fácil calcular el campo que el potencial, aunque a primera vista el potencial es una función más sencilla que el campo. Si recuerda, el campo tenía en el denominador r cuadrado y el potencial tiene en el denominador r, a distancia, simplemente. Lo cual nos da a entender que calcular el potencial en un punto de un campo va a ser más sencillo que el campo. Pero no siempre será así. Bien, entonces digo que a veces interesa utilizar para calcular el potencial en un punto del espacio, en cualquier punto del espacio, utilizar un punto cualquiera de referencia C y calcular los potenciales en los distintos puntos del campo como diferencias de potenciales respecto de ese punto C. Si yo calculo V sub B menos V sub C, para lo cual puedo utilizar esta expresión entre B y C, y V sub A menos V sub C, la diferencia de potencial V sub B menos V sub A será igual a V sub B menos V sub C menos V sub A menos V sub C. Naturalmente, los potenciales V sub C se van a ir y me va a quedar la diferencia igual V sub B menos V sub A. Es un procedimiento que a veces será útil, el emplear un punto C intermedio de referencia para calcular los potenciales de los puntos de ese campo como diferencias de potenciales, porque ya digo que lo que interesa son las diferencias de potenciales entre los puntos. También podemos sumar una constante al potencial y no cambia la diferencia. Si digo que V sub R es igual a Q partido por 4pi E sin sub 0, 1 partido por R más una constante, esa constante, si se la sumo a todos los potenciales del campo, de los puntos del campo, las diferencias de potencial entre los puntos del campo no va a cambiar, porque la constante se va a ir al establecer la diferencia. A veces es útil, en vez de C, utilizar el punto del infinito para calcular el potencial en un punto. Si yo calculo potencial en R como V sub R menos V sub infinito, pues entonces, si establezco las expresiones de ambos potenciales, menos Q, ya estoy utilizando la carga Q genérica y la distancia R también genérica en vez de R sub A y R sub B. Y aquí, como es en el infinito, tendré que poner distancia infinita al punto donde esté la carga Q. Pero claro, esto es cero. Luego entonces me queda que esta expresión es exactamente igual que esta. Esto se puede utilizar, esta expresión, el procedimiento de calcular el potencial en un punto como la circulación en contra del campo E desde el infinito hasta el punto.
siempre que no haya carga en el infinito. Por ejemplo, si yo tengo una recta cargada uniformemente, hay carga en el infinito, entonces no puedo asegurar, no puedo decir que el potencial en el infinito es cero. En este caso, ya veremos más adelante este o otro similar, lo que se hace es utilizar un punto C de referencia para calcular todos los potenciales de los puntos restantes como diferencia de potencial a C, de cada punto a C, como estamos haciendo aquí, y calcular la diferencia de potencial entre los distintos puntos como hemos hecho aquí, utilizando esas diferencias de potencial respecto del punto C como potenciales. Porque ya digo que lo que en realidad interesa es la diferencia potencial entre los puntos del campo. Es importante distinguir entre la energía potencial que se habla en mecánica y el potencial electrostático o diferencia de potencial electrostático. No es una energía la diferencia de potencial ni un trabajo. Hay que dividirlo por una carga. Es el cociente de un trabajo o una energía partido por una carga. Por eso se utiliza como unidad de potenciales el voltio, que es igual al julio partido por el culombio. Si queremos obtener energía, tenemos que multiplicar voltios por carga, bien sea culombio, electrón o cualquier otro tipo de unidad de carga, para obtener una energía o un trabajo. No ocurre como en el campo gravitatorio, en el que sí se habla de energía potencial. Una masa situada en un campo gravitatorio tiene una energía potencial, que se medirá pues, en julios, por ejemplo. En el caso de que tengamos n cargas puntuales en el espacio y queramos calcular el potencial en un punto P, aplicaremos el principio de superposición. El potencial en un punto P del campo será igual a la suma de los potenciales de cada una de las cargas en ese punto. Luego entonces, si las distancias de las cargas al punto P son R sub 1, R sub 2, R sub I en general y R sub n, la última, pues el potencial en el punto P será igual a 1 partido por 4pi epsilon sub 0, factor común a todos los potenciales de todos los campos por la suma desde igual a 1 hasta n de las cargas Q sub I partido por las distancias R sub I al punto P. Podemos sumarle, si queremos, una constante y naturalmente las diferencias de potencial de los puntos no variarán, como ya hemos dicho antes. Y si lo que tenemos es una distribución continua de carga con una densidad de carga, por ejemplo, de volumen ρ, la carga para el elemento diferencial de volumen sería ρ por diferencial de V. Entonces, en ese caso, aplicando el mismo principio de superposición,
el potencial en un punto P será igual a 1 partido por 4pi epsilon sub 0 por la integral de volumen extendida a todo volumen con carga de ρ por diferencial de V partido por R, siendo R la distancia de cada elemento diferencial de volumen. Si tenemos aquí los elementos diferenciales de volumen y aquí tenemos el punto P, pues R es la distancia de cada elemento diferencial de volumen al punto P. También le podemos sumar una constante, como anteriormente.